Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar el libro del profeta Jeremías, capítulo 10. Para ello vamos a orar. Querido Señor, cuán agradecidos estamos contigo por el amor que nos manifiestas constantemente y tus cuidados. Te agradecemos, Señor, por concedernos tu gracia, tu perdón, tu misericordia, y te pedimos en este momento que nos ayudes en el estudio de tu palabra para que podamos entenderla. Por eso pedimos la dirección de tu Espíritu para que Él sea nuestro Maestro hoy y podamos entender y aplicar tu palabra para nuestra vida. Gracias por estar con nosotros y guiarnos, lo pedimos en Jesús. Amén. Jeremías se encuentra en la puerta del templo donde puede divisar a todos los adoradores y entonces les proclama las palabras que van hasta el capítulo 10. Allí trata de advertir al pueblo de su conducta y de su actitud indiferente. El capítulo 9 es parte de la poesía del sufrimiento. En el capítulo 8 el profeta anuncia el castigo. Ahora en el capítulo 9 vuelve de nuevo con su estilo incisivo a fustigar los vicios y excesos reinantes en la sociedad de su tiempo, que es el fraude y deslealtad para con el prójimo, apostasía idolátrica con abandono de Dios. Los versículos 1 y 2 son el lamento de Jeremías por la condición de Judá. Tanto se conmueve en su corazón que llora por Judá. Leamos. Ay, si mi cabeza se hiciera agua y mis ojos fuentes de lágrimas para llorar día y noche a los muertos de la hija de mi pueblo. Ay, ¿quién me diera en el desierto un albergue de caminantes para abandonar a mi pueblo y apartarme de ellos? Porque todos ellos son adúlteros, una congregación de traidores. Jeremías se interesó tanto en su pueblo que anhelaba ser aliviado con un torrente de lágrimas o un lugar apartado para librarse de la carga de los pecados de Judá por un tiempo. Es por este versículo que se lo llega a llamar el profeta llorón. La profundidad de sus sentimientos y la ternura de sus palabras nos recuerda a Cristo, quien 6 siglos más tarde llora por los pecados y la suerte de su pueblo condenado. Leamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 41 al 43. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: Oh, si también tú conocieras a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Este pueblo no aprendió la lección. Jeremías muestra su lado humano. Él desea mejor irse al desierto, a un lugar tranquilo, porque su pueblo no quiere oír, no tiene intenciones de arrepentirse. Elena de White describe así a Jeremías. Siendo de naturaleza tímida y sosegada, Jeremías anhelaba la paz y la tranquilidad de una vida retraída en la cual no necesitaba presenciar la continua impenitencia de su amada nación. Su corazón quedaba desgarrado por la angustia que le ocasionaba la ruina producida por el pecado. Muy crueles eran las burlas que le tocó soportar. Su alma sensible quedaba herida de par en par por las saetas del ridículo dirigidas contra él por aquellos que despreciaban su mensaje y se burlaban de su preocupación porque se convirtieran. Libro Profetas y Reyes, página 309. Jeremías deseaba alejarse de tanta corrupción y estar en un lugar tranquilo ante la corrupción que se manifestaba en el pueblo de Judá. En los versículos 3 al 6, el Señor responde al lamento de Jeremías para describir a un pueblo que vive en la mentira.
Vamos a leer el versículo 3 en la traducción del lenguaje actual. Dice, Dios dijo, esta gente dice que me ama, pero en este país todos mienten y todo va de mal en peor. Este pueblo dice más mentiras que las flechas que un guerrero dispara en la batalla. La lengua es comparada con un arco contestado o entesado, es decir, doblado para disparar flechas de mentiras contra su prójimo. En vez de usar la boca, el don del habla para guiar, para ofrecer palabras de ánimo, las usan para hablar mentira. El salmista nos había advertido sobre el mal uso de la lengua en Salmo capítulo 64, versículos 3 y 4. Dice, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabras amargas, para saetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. La gente no se había enriquecido ni hecho poderosa debido a sus elevadas nóminas de honor y de integridad, sino mediante el fraude, el engaño y la estafa. Y la raíz de todos estos males es que desconocieron al Señor de verdad. Continuemos con el capítulo 9 de Jeremías, los versículos 4 y 5. Guárdese cada cual de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña falsamente y todo compañero anda calumniando. Cada uno engaña a su compañero y ninguno dice la verdad. Han acostumbrado su lengua a decir mentiras y se ocupan de actuar perversamente. El resultado de dar la espalda a los principios dados por Dios para una vida fiel, pues es el colapso completo de la moralidad. Entonces hay tanta mentira y engaño que incluso en la familia, entre hermanos, ya no hay confianza. Cuando una nación se ha apartado de los principios básicos de la verdadera religión, el resultado es un colapso completo de la moralidad. Leamos el libro de Miqueas, capítulo 7, versículos 5 y 6. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. La gente del tiempo de Jeremías no solo engañaba a sus enemigos, sino también a sus amigos. Su maldad no era natural, sino adquirida. La lengua debe haberse ejercitado para mentir con facilidad. Sus ansias de hacer lo malo son superiores a su habilidad para obrar impíamente. Pero este pueblo prefiere esto y por eso termina Jeremías 9:6 diciendo, su morada está en medio del engaño. Engañadores como son, no quisieron conocerme, dice Jehová. Este versículo 6 dice que este pueblo no deseaba conocer el carácter de Dios para imitarlo. Preferían seguir su conducta de engaño. Cerraban su entendimiento, sus oídos, su mente a la influencia del Espíritu para darle sabiduría. No querían saber nada de Dios. Entonces Dios va a pronunciar su sentencia sobre el pueblo de Judá. Versículos 7 al 11. Leamos el versículo 7. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos. Yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? La primera fase es interesante. He aquí yo los refinaré y los probaré. La intención del Señor es, voy a hacer sufrir a mi pueblo a ver si cambia. Dios revela el objetivo de este castigo o de este desastre que viene a Judá. Es para redimir a su pueblo, para hacerlo recapacitar y por eso pregunta, ¿qué más puedo hacer con ellos? Dios deseaba que su pueblo fuera purificado y por eso no los va a destruir del todo. Veamos esta descripción en Zacarías capítulo 13, versículo 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Dios quiere quemar la escoria de su pueblo y por eso les permite pasar por el horno de la aflicción. Su objetivo era purificarlos, no destruirlos. ¿Qué más es de hacer este pueblo? Esta pregunta sirve para justificar el proceder divino. En tales circunstancias, ¿de qué otro modo podría Dios tratarlos? Él quiere salvarlos, ayudarles, pero ellos no quieren entender.
tiene que usar cualquier medio con el objetivo de hacerles recapacitar. Entonces pasa a describir la realidad de su conducta. Versículo 8. Saeta aguda es la lengua de ellos, solo habla engaño. Con su boca dicen paz al amigo, pero dentro de sí le ponen acechanzas. Resalta su hipocresía que le dicen a su amigo paz, pero desean su destrucción. Por eso en esa nación nadie confía en nadie. Su lengua es una saeta mortífera. Por eso el Señor pregunta en el versículo 9, ¿no los he de castigar por estas cosas? Dice Jehová, ¿de tal nación no se vengará mi alma? Los hombres somos buenos para reclamar justicia cuando vemos la conducta maligna de los demás, pero no somos prestos para reconocer nuestra falta y que esa justicia se aplique a nosotros. Dios desea purificar nuestro corazón, nuestra vida, pero debemos darle el permiso de hacerlo. Tiene poder para cambiar nuestra vida, pero debemos permitirle obrar. Ese proceso puede ser doloroso, pero es necesario. Y esta sección del capítulo 9 termina describiendo el asolamiento que vendrá a Judá por su pecado, versículos 10 y 11. Por los montes levantaré lloro y lamento, y llanto por los pastizales del desierto, porque han sido desolados hasta no quedar quien pase ni oírse el bramido del ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron, se fueron. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas o a una guarida de chacales, y se convertirán las ciudades de Judá en una desolación donde no quede un solo morador. Aquí se describe la triste situación del país y de sus ciudades y el destierro de sus habitantes. La tierra quedará estéril. Lo único que quedará son los lamentos, tanto que sus ruinas serán la habitación de animales del desierto. Entonces la siguiente sección son los versículos 12 al 16, y aquí describe la amenaza de ruina y exilio que vendrá, pero el profeta la describe como si ya hubiese ocurrido y la proclama en la puerta del templo. Leamos el versículo 12. ¿Quién es ese hombre sabio que entiende esto? ¿O a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como un desierto hasta no haber quien pase por ella? El Señor por medio del profeta desafía a los hombres sabios que le expliquen por qué su pueblo está destruido y está como un desierto. Si son hombres sabios que dicen guiar al pueblo, ¿por qué la tierra está desolada? Debieron haber traído verdadera paz al pueblo. Viene entonces la respuesta divina, que son los versículos 13 y 14. Dice Jehová, dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes bien se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Esta es la primera razón. Dios proclamó su ley a la voz en el Sinaí, y el pueblo respondió con promesas de obediencia. Hicieron pacto con el Señor. Este pueblo, si hubiese obedecido fielmente de corazón como resultado de amar al Señor, este pueblo sería luz para todas las naciones de la tierra. La segunda razón del castigo es: no obedecieron mi voz. Este pueblo había dejado de ser leal al Señor, le dio la espalda a las amonestaciones del Señor, desconocieron al Señor y desobedecieron sus mandatos. La tercera razón dice: antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Hay varios asuntos que debemos considerar en este punto. Siguieron la imaginación. Por eso Dios les dio la ley escrita. Por eso les envió profeta que escribiera de parte de Dios. Porque si son guiados por lo que nos dicta nuestra mente o nuestra imaginación, estaremos en el camino equivocado. Hoy tenemos la Biblia para probar si nuestra conciencia está de acuerdo con la palabra revelada de Dios. En segundo lugar, es el reconocimiento de que estos Baales o dioses falsos solo existen en la imaginación de los hombres, porque no son dioses reales, solo hay un Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Y en tercer lugar, las enseñanzas de los padres, en vez de mostrarles el camino que Dios les indicaba, enseñarles la palabra de Dios, les enseñó sobre el culto idólatra.
Dios había dicho que sus enseñanzas debían ser impartidas a nuestros hijos cuando se levanten, cuando van por el camino y cuando se acuesten. Pero a veces esta tarea no la hacemos fielmente porque estamos ocupados en nuestro trabajo, distraídos con las diversiones del mundo, y en vez de enseñar con nuestro ejemplo, con nuestras palabras el camino de Dios, les indicamos un camino de perdición. Y entonces esta sección sigue hablando de la destrucción de Jerusalén y el exilio de su pueblo entre las naciones. Versículos 15 y 16. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas envenenadas. Los esparciré entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré la espada en pos de ellos hasta que los acabe. Él dice, los esparciré entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron. Notemos que en Jeremías predomina la descripción de que el Señor está en batalla, se lo presenta como Jehová de los ejércitos, y Él viene a darles a beber ajenjo. Esa es una planta amarga y venenosa, con la cual el Señor compara las vicisitudes por las cuales pasará este pueblo, y de los impíos no quedará ninguno. Y a beber aguas de hiel, amargura, envenenada. El castigo que vendrá sobre la deportación de todos los israelitas se compara con estas plantas amargas. En la siguiente sección, que son los versículos 17 al 22, el Señor convoca a las plañideras y a todas las mujeres que vengan a llorar por la condición en que su pueblo está tras la destrucción por los babilonios. Leamos los versículos 17 y 18. Así dice Jehová de los ejércitos: sed sabios y haced venir a las plañideras, buscad a las hábiles en su oficio. Que se den prisa y levanten llanto por nosotros, desháganse nuestros ojos en lágrimas y nuestros párpados destilen aguas. Las plañideras eran los profesionales del llanto, contratadas para que entonaran canciones fúnebres. Ellas lloraban en los funerales y rasgaban sus ropas en señal de dolor, y es tanta la cantidad de muertes que no van a haber suficientes plañideras. Por eso el versículo 20 dice: oíd pues, mujeres, palabras de Jehová, reciba vuestro oído la palabra de su boca, enseñad lamentaciones a vuestras hijas y un canto fúnebre cada una a su amiga. Las plañideras deben enseñarles a sus hijas, porque el Señor las convoca para que lloren por los jóvenes, por los niños que van a morir en los exilios, que lloren por la manera indiferente y el desdén con que se trataban a los cadáveres de su pueblo. Leamos el versículo 22. Así dice Jehová: los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo, como manojos tras el segador, y no hay quien los recoja. Los muertos de Judá quedan esparcidos sobre la faz de la tierra. Quedarán como cuando pasa el segador y corta las ramas para la cosecha, y quedan esparcidas en el suelo y no hay quien las recoja. Así quedarán los cadáveres del pueblo de Judá sobre la faz de la tierra. En medio de estos terribles anuncios, y hablándoles a los sacerdotes y a los líderes del pueblo, el Señor a través del profeta pronuncia unas palabras fuertes y directas en medio de la desolación, en medio de la destrucción. Dios les dice lo que es esencial para ser contado entre los justos. Versículos 23 y 24. Así ha dicho Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe en su valentía el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, porque yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. El profeta señala algunos motivos por la cual la gente suele alabarse o jactarse. Aquello de lo cual la gente se enorgullece no valdría de nada en el día de desolación. Por supuesto que esta sabiduría humana se refiere a la habilidad política, al conocimiento de las letras, a lo que el hombre llama sabio. Pero toda confianza depositada en la sabiduría humana es necedad, porque es parcial e insegura. El consejo del sabio en Proverbios capítulo 3, versículo 5 es: fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ni en su valentía se alabe el valiente.
Si Israel pone su confianza en su poderío militar, pues eso no es nada ante la justicia de Dios. No necesariamente los ejércitos mejor dotados han vencido en la batalla. Las victorias logradas por Israel no se deben a la intervención de un gran ejército, sino al poder divino. Poner su confianza en el poderío militar no es seguro. Y entonces dice, no se alabe el rico en sus riquezas. ¿De qué valdrían las riquezas en medio de la desolación? ¿De qué valdrá tener lujosas casas si éstas serán destruidas por el invasor? Las posesiones materiales no constituyen ningún motivo legítimo para jactarse, ya que ellas son pasajeras. El sabio dice en Proverbios 23:5, ¿has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? ¿Por qué se harán alas como las águilas y volarán al cielo? Entonces, ¿qué debemos hacer? Y por eso Jeremías 9:24 responde, mas alábese en esto el que ha de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Los sabios de verdad rinden loores a Dios. El conocimiento de Dios es la única y verdadera razón para gloriarnos. Pero este conocimiento tiene que ser más que teórico. Es un conocimiento experimental y práctico. Se manifiesta cuando la persona anda por los caminos de Dios. Es una relación personal con el Señor, en íntima relación. Por eso Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora que debemos conocer a Dios, Él es Jehová, el único verdadero Dios, creador del cielo y la tierra, el sustentador y redentor, que dice, hago misericordia. Su compasión y misericordia lo llevó a diseñar el plan de salvación. Hago justicia y juicio en la tierra. Su misericordia no anula su justicia. Su amor no echa a tierra su justicia. Las dos se combinan en Él. Obra con amor, llama con misericordia, pero actúa con justicia y da un justo juicio. Entonces la relación del hombre con Dios debe fundarse en la razón y la inteligencia. No es un discipulado ciego. El hombre ha de servir a Dios con toda la mente. Dios desea que sus atributos divinos sean reflejados por sus hijos. Entonces el Señor va a demostrar su misericordia y su justicia al pronunciar su sentencia. Versículos 25 y 26 de Jeremías 9. Vienen días, dice Jehová, en que castigaré todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los que se rapan las sienes, los que habitan en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Varios elementos a considerar de este pasaje. Número 1, Dios juzgará las naciones que adoran a los dioses falsos y coloca a Judá en la misma categoría de Edom y de Egipto, mostrando su degradación. Dice que se rapan las sienes. Esto es símbolo de la adoración a dioses falsos. Es decir, ellos ya no adoran al Señor. Número 2, Dios juzgará a los circuncisos y a los incircuncisos de la misma manera. La circuncisión es un rito externo, pero si este rito no corresponde con una purificación del corazón, no tiene valor alguno para Dios. El rito en sí mismo no tiene valor, sino que debe ser una señal externa de algo que ha ocurrido en el corazón. Es por eso que termina este capítulo diciendo, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Es decir, que no tiene ventaja sobre las otras naciones. No ha recibido a Dios en su corazón está pervertido, entonces recibirá los mismos castigos que los demás. Apreciado amigo y hermano, amiga que escuchas, Dios espera es una genuina profesión de cristianismo. No es un asunto de cumplir con ritos y ceremonia para ganarse el favor de Dios, pues Dios se agrada es de un corazón contrito y humillado, dispuesto a servir al Señor. Que cuando cantamos brote de un corazón agradecido y no simplemente como un deber religioso. Que cuando oramos es ver la realidad
que entramos en contacto con el Dios eterno y no solo orar para cumplir con una práctica habitual. Una ceremonia externa debe reflejar lo que está ocurriendo en mi corazón. Y esto, por supuesto, debe reflejar que estoy conociendo al Señor de manera experimental, que camino con Él y le obedezco por su amor que me inspira, y por eso yo también le amo de todo corazón. Esto es lo que el Señor realmente aprecia de sus hijos, una vida que hace de Cristo el Rey de su existencia y le sirve por amor. Que el Señor te bendiga y te acompañe hoy, es mi oración. Amén.